Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de Discipulado, el Seminario Bíblico en Línea. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes? Esperamos que sigan adelante. Estudiar, hacer la disciplina de cursar un seminario no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo porque es una inversión de tiempo que tiene eco en la eternidad, que hace una diferencia en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu iglesia y en la vida de las personas que Dios va a usarte para ser un instrumento de bendición, un instrumento de reconciliación con Dios, un instrumento de edificación en la fe de tus hermanos en Cristo. El discipulado es el llamado que Dios nos hace a todos los cristianos. Algunos se inscriben en el seminario porque tienen el anhelo de conocer más de la Escritura y eso es importante. Te felicito por eso. La Escritura es vasta, hay una riqueza en conocimiento como bucear en lo profundo del mar y ver los arrecifes, tantos aspectos teológicos, bíblicos, doctrinales, aplicaciones ministeriales, aplicaciones prácticas a la vida. Pero al fin de cuentas, ser un seguidor de Jesús es el propósito de la Biblia. Jesucristo, su muerte y su resurrección, su conquista sobre la misma muerte es lo que nos dio vida eterna. Y el mensaje de la salvación es un mensaje de reconciliación con Dios. Se trata de comunión con Dios. Y Jesucristo nos dejó una gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y ese es el propósito de lo que hacemos. Así que vamos a seguir creciendo en conocimiento. En clases más adelante vamos a ver el Antiguo Testamento, libro por libro, conocer la Escritura, el Nuevo Testamento, teología, la historia de la iglesia. Pero esta clase, lo que es evangelismo y discipulado, son fundamentales para que vivas dentro del propósito de Dios. El propósito de Dios no es solo que conozcas más acerca del profeta Ageo, Oseas, Isaías, el Evangelio de Mateo, o que conozcas toda la doctrina soteriológica o la escatología. El propósito es amar a Dios y hacer discípulos de Él. Así que espero que estas clases estén siendo de mucha bendición. Y hoy vamos a continuar con la siguiente clase que damos a los nuevos cristianos. Te estamos dando un panorama de cómo puedes tú aprender a discipular o implementar en tu iglesia una clase de discipulado o en tu vida con algunas vecinas, amigas o con algunos compañeros del trabajo, juntarte y paso a paso compartirles qué es la vida cristiana, qué es la salvación, cómo orar, cómo leer la Biblia, qué es la iglesia y por qué es importante la iglesia dentro del plan de Dios, cómo continuar firmes a pesar de las circunstancias adversas, de los desánimos, de las dificultades que la vida nos trae, las pruebas que llegan a nuestra vida, cómo compartir nuestra fe y cómo continuar adelante en Cristo. Y todos esos son puntos importantes que tienes que enseñar a personas en el discipulado. De verdad que hay pocas cosas en esta vida tan satisfactorias, que llenan tu vida tanto como poder edificar la vida de alguien y enseñarle a esa persona a tener una relación con Dios y a caminar con Dios. Y en el proceso, como el hierro se afila con el hierro, así nos afilamos unos con otros como cristianos. Así que vamos a continuar. Recuerda que toda la información está en seminariobiblicoenlinea.com. Suscríbete al canal de Carlos Andrés Moore si no te has suscrito a mi canal. Dale like, recomienda las enseñanzas, las predicaciones, porque son de edificación. Invita a otras personas a ser parte del seminario junto contigo. Y por favor, no te rindas, persevera, porque pocos hacen grandes, muchos a la larga, y va a ser una diferencia. Poca gente tiene la disciplina, pero gracias a Dios tenemos ya personas, de verdad cientos de personas en este seminario de más de 26 países a estas alturas de esta clase. Esperamos que el día de mañana les pueda decir que hay 10,000 estudiantes y puede ser que eso es algo totalmente dentro de las posibilidades y por eso nos emocionamos por este seminario, porque queremos que Dios forme hombres y mujeres de Dios y poner un granito de arena para que existan más y más iglesias sanas, iglesias que se conducen con amor hacia la gente, con respeto hacia la gente, con integridad y que honran a Dios y son fieles a la palabra de Dios. Entonces, seamos parte de estos esfuerzos. Ora por el seminario, sé parte financieramente porque muy pocos son, cientos de personas disfrutan las clases, muy pocos son los que toman parte en apoyar. Gracias a los que lo hacen, pero sigan orando por nosotros y sigan compartiendo. Inclusive si tú quieres en tu iglesia iniciar un seminario,
con hermanos en Cristo que se quieran preparar para servir al Señor, verse un día en la iglesia, un sábado o en una casa, juntarse unos 5, 10 personas o 30 personas. Hay oportunidad de llevar el seminario bíblico en línea a tu iglesia, a tu comunidad, al círculo de hermanos en Cristo con los cuales sirves en el ministerio. Ok, vamos hoy a continuar con la segunda parte del discipulado que damos, que estamos compartiéndote, qué es lo que un nuevo cristiano necesita saber, qué es lo que tú tienes que enseñarles. Así que estos discipulados que estoy dando generalmente con mi esposa, ella va a estar conmigo la siguiente semana nuevamente. Ella es la encargada de darlos en nuestra iglesia. Al principio lo hacíamos juntos y ella lo ha dado de un tiempo para acá y ha hecho un trabajo hermoso. Y es importante también que haya mujeres que sirven al Señor porque Dios les ha dado dones y mi esposa hace un trabajo hermoso en la iglesia. De verdad que este discipulado es como un filtro que equipa a los cristianos para ser cristianos maduros dentro de la iglesia local y que equipa a personas que quizá tú no sirves oficialmente en alguna iglesia, pero puedes llegar a hacerlo, puedes ser una voluntaria, un voluntario que es parte en formar discípulos dentro de tu iglesia local, pero también puede ser que tú des este discipulado con tus hijos, con tu familia, con tus amigas, con familiares, y de verdad que es una bendición enorme. Ok, ¿cómo usar la Biblia? Este es el segundo discipulado sobre la Biblia. ¿Qué es lo que debes enseñarles? Toma notas y siempre recuerda bajar la guía de preferencia en nuestro sitio oficial, hacer el mini examen. Los exámenes son recursos pedagógicos que te ayudan didácticos, que te ayudan a toda la información que viste en la clase que se quede más en tu corazón. Bueno, vamos a ver sobre esta segunda parte de discipulado sobre la palabra de Dios. La semana pasada o el último discipulado les enseñamos qué enseñar acerca de los beneficios de la palabra de Dios. Tienes que enseñarle a un nuevo cristiano o a las personas que quieren aprender a caminar con Dios, que hay grandes beneficios para la vida cristiana el pasar tiempo con Dios en su palabra. Y hoy vamos a aprender el lema del cristiano. ¿Qué es esto del lema del cristiano? Y lema con doble N porque es un acróstico. Un acróstico es una serie de palabras que te enseñan qué es lo que tiene un cristiano que hacer con las escrituras, pero en forma vertical forma la palabra lema, el inicio de la letra de cada una de las palabras claves que vamos a aprender. El lema del cristiano, la palabra lema es una frase que expresa una aspiración o un ideal. Por ejemplo, mi lema es confía en Dios y Él hará. Por ejemplo, el lema es una frase que es un ideal para tu vida, o un pensamiento que sirve de guía a la conducta de alguien. Y este pensamiento que vamos a aprender, esta serie de disciplinas espirituales con la escritura que vamos a aprender, son claves para guiar nuestra conducta como cristianos en nuestra relación con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, la primera letra de lema es la L, y vamos a aprender qué es la L de lema. Bueno, debes enseñar a un nuevo cristiano o al grupo de amigas con las que te juntas, a tus hijos en el discipulado. Espero que ya algunos de ustedes están comenzando a juntar con personas, porque para discipularse necesitas practicar el discipulado. Aunque sea porque eres estudiante, dile a un grupo de amigas, a tus hijos: mira, necesito que me ayuden, estoy haciendo una asignatura dentro del seminario y nos va a servir como familia para poder crecer en nuestra fe, y vamos a ver una serie de discipulados en la casa. Vamos a apartar los jueves en la noche o los sábados en la mañana. Escoge un día que sea posible para ti y comienza a enseñarles qué es la salvación, cómo orar, cuáles son los beneficios de la oración, cuáles son las condiciones para tener una oración efectiva, cuáles son los beneficios de leer la Biblia. Y ahorita en este caso, lee la Biblia es el primer punto que estamos aprendiendo sobre lo que podemos enseñarle a otros acerca de cómo utilizar la Biblia. La Biblia la tenemos regularmente escrita, aunque hoy día, gracias a Dios, ya hay Biblia en audio, narradas con muy buenas voces, con diferentes versiones, y puedes escuchar la Biblia en audio. Lo primero que tienes que decirle a un nuevo cristiano, ya vimos la semana pasada por qué era importante en el discipulado pasado
los beneficios de pasar tiempo en la palabra de Dios, es la forma de conocer a Dios y de ver que Él responde oraciones, que es un Dios real y poderoso. Es la forma de crecer en nuestra fe. Hebreos 10:17 dice que la fe en nuestras vidas, nuestra confianza en Dios, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia nos guarda, nos equipa para luchar contra las tentaciones y las pruebas, nos da dirección en nuestras vidas para vivir, para tener relaciones interpersonales sanas, exitosas con nuestra familia, nuestros amigos, en la vida. Te abre puertas en la vida para tener éxito. Hay grandes beneficios. Es el alimento espiritual que alimenta nuestra vida, que como niños recién nacidos debemos desear para por la Escritura crecer en nuestra salvación. Entonces debemos leer la Biblia. Si queremos obtener todos esos beneficios, tenemos que abrirla, tenemos que buscar. El día de hoy la gente ya usa mucho la Biblia en su dispositivo móvil, en su celular o en su tableta. Y hay gente que puede criticarlo y decir, no, la Biblia es la palabra de Dios, hay que abrirla, leerla, pero también lo que está en el dispositivo móvil y en la tableta y en la computadora es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un libro físico, sino es el contenido de la palabra de Dios que se encuentra en diferentes formatos. Eso es todo. Entonces, es importante que cuando enseñamos a nuestra familia, amigos o nuevos creyentes en nuestra iglesia local, tenemos que decirles, hagan el hábito de la lectura de la palabra de Dios, porque es la única forma que ustedes van a creer, que van a crecer en su fe y va a aumentar su fe en el Señor para creer de una forma bíblica, cristocéntrica, de una forma que cambia tu conducta para ser un creyente obediente a Dios. Y bueno, pongo también a escucharla porque también escucharla se vale. Por muchos siglos, mucha gente no tenía una Biblia física en su casa. La Biblia, desde el pueblo de Israel lo vemos, por ejemplo, con Esdras y con Nehemías, como el escriba Esdras leía las escrituras y el pueblo de Dios se arrepentía y todo el pueblo escuchaba las palabras del libro de la ley. O sea, tenía que haber un tiempo de escuchar y de reflexionar en lo que se decía. Y la gente memorizaba, guardaba en su corazón la escritura. Enséñale a las personas que hay que leer o escuchar la Biblia. Hay aplicaciones como BibleGateway.com, YouVersion, en inglés son algunas de las que conozco, solamente googléalo, Audiobiblia, y vas a encontrar varios formatos. Puedes probar qué voz te gusta más, cuál versión de la Biblia es más sencilla, pero si batallas para leer, si no tienes buenos ojos para leer una letra pequeña, bueno, puedes comprar una Biblia en letra grande o bajar la aplicación de la Biblia en tu celular y hacer las letras gigantes para poder leerla, pero si aún así batallas, puedes comenzar a hacer el hábito de escuchar la Biblia en audio. Dice en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético. En un tiempo de persecución de la iglesia, de desánimo en muchos creyentes, el Espíritu Santo inspira este libro a través de una revelación al apóstol Juan. Y que, bueno, cuando veamos el libro de Apocalipsis vamos a ver quiénes son los posibles autores, pero le inspira la palabra profética a Juan. Y en esta inspiración de parte de Dios dice que hay una bendición en leer ese libro de Apocalipsis. Y dice que bienaventurado significa que eres dichoso, que eres bendecido, que te irá bien en leer las palabras proféticas de ese libro, que es un libro bien difícil de entender, el más difícil de la Biblia. Por eso en el Seminario Bíblico en Línea vimos 5 horas de clase, 2 clases, la clase 17 y 18 de la materia de hermenéutica, sobre cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Una clase fascinante, y cuando veamos Nuevo Testamento vamos a ver aún otros detalles todavía más interesantes. Pero bueno, tenemos que saber que hay bendición cuando leemos la Escritura. Y continúa el versículo 3 diciendo, y hacen caso, porque no solo es leer, el propósito de leer es aplicar, hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Es un libro escrito para decirle a la gente que debe estar preparada para la venida de Cristo y que Cristo ha triunfado sobre los perseguidores de la iglesia, sobre Satanás, sobre el mal,
y es un libro que nos da esperanza. Pero así como Apocalipsis dice que es bienaventurados los que leen, hay una bienaventuranza grande, una bendición en leer la palabra de Dios todos los días. Entonces debes enseñarle a un cristiano que debe apartar un tiempo diario para leer la Biblia. Y la pregunta es ¿cuánto leo? Porque leo y me da sueño, dicen algunos. Leo y no entiendo y ya no puedo más. Bueno, no significa que tienes que estar 1 hora sentado leyendo la Biblia para ser una persona espiritual. Lo que te hace espiritual es vivir guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se ha revelado en la Escritura. El asunto no es cuánto tiempo lees, y es algo que le puedes enseñar a un nuevo cristiano. El asunto es desarrollar el hábito de consistentemente leer la Biblia. Y así sea un capítulo de la Biblia todos los días. Por ejemplo, comienzas Filipenses capítulo 1 el lunes, Filipenses capítulo 2 el martes, Filipenses capítulo 3 el miércoles, Filipenses capítulo 4 el jueves, y el viernes no hay Filipenses capítulo 5, pero puedes empezar Colosenses o puedes empezar otro libro. Quizá puedes descansar el sábado o el domingo porque vas a la iglesia y como quiera escuches la palabra de Dios y vuelves a comenzar el siguiente lunes. O puedes volver a comenzar el jueves con Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, hasta que en tu corazón entiendes qué hermoso es el mensaje de la carta de Pablo a los filipenses, hablando a la iglesia en un tiempo donde él estaba encarcelado, quizá a punto de enfrentar una sentencia de muerte, y sin embargo 16 veces en la carta habla del gozo de Dios y dice regocijaos en el Señor. Filipenses 4:4, otra vez les digo, regocijaos. Y habla de que por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un mensaje hermoso, y una vez que te familiarizas, lo interiorizas y dices, ok, ya leí, ahora ¿cómo puede aplicarse este mensaje en mi vida? Pero lo primero es leer. Hay bendición cuando lees. Leer la palabra de Dios. Y dice Romanos 15:4, el versículo 15:4 nos habla de la bendición de leer la Escritura, porque dice todo lo que fue escrito en tiempos pasados, el libro de Génesis, los Salmos, la historia del trato de Dios con el pueblo de Israel, el libro de los Reyes, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, las profecías de Isaías, etcétera, todos los libros proféticos, dice, para nuestra enseñanza se escribió. La Biblia no fue escrita a nosotros, fue escrita y es un legado de Dios para guiar nuestra vida actualmente, pero no fue escrita originalmente a nosotros, sino a una audiencia específica. Eso lo hemos aprendido en la materia de hermenéutica, pero sí vemos que Dios planeaba que todo eso que se escribió antes fuera para nuestra enseñanza. Y dice que se escribió a fin de que por medio de la paciencia o la perseverancia que nos da escuchar el trato de Dios con su pueblo, las exhortaciones proféticas, la palabra de Dios, dice, y del consuelo que dan las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, hay bendiciones en leer, y como fue escrito para nuestra enseñanza, para darnos consuelo, para darnos perseverancia, pues tenemos que leerlo, porque entonces no vamos a tener esa formación que Dios quiere darnos, esa enseñanza, ese consuelo, si no pasamos tiempo leyendo las Escrituras. Entonces, enséñale a la gente con la que te reúnes, tus hijos, puedes usar estos mismos versículos, dialogarlos, platicarlos, ver lo que observan y ver qué promesas o bendiciones hay de Dios en leer las Escrituras en estos ejemplos de versículos que te compartí. Recuerda que puedes bajar las guías, y la guía que se encuentra en seminariobiblicoenlinea.com te puede servir como una herramienta. Todos los derechos del material que tenemos son reservados, pero pueden ser usados para utilizar con tu familia, con personas que discipulas, no para publicar, pero sí para uso personal en el discipulado. Estudia la Biblia. La siguiente letra del lema del cristiano, la primera L de lema es lee las Escrituras. O léela o que alguien lo lea y los demás escuchen, porque tenemos que familiarizarnos. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabremos la revelación de Dios si no la escuchamos?
Entonces tenemos que leer las Escrituras. Hay bendiciones en hacerlo. Segundo lugar, tenemos que estudiar la Biblia. Y estudiar es un poquito diferente a leer. Y alguien podría preguntarme, hermano, ¿y cómo explico yo la diferencia entre leer y estudiar? ¿Tú qué crees? Te devuelvo la pregunta a ti. ¿Qué significa estudiar la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre solo leer y estudiar? Creo que todos estaríamos de acuerdo que estudiar es ir un poco más profundo que solamente leer. Estudiar es prestar atención a una mayor atención a lo que dicen las palabras. Tratar de entender qué significa lo que estamos leyendo. Tratar de ver el contexto, lo que dice antes, lo que dice después. Si se puede leer todo el libro en el cual se encuentra ese pasaje para poder darnos una idea de qué trata ese libro y qué es lo que significa o dice ese mensaje en relación a todo el libro, porque el mensaje tiene una función en torno a lo que trata el libro. Y se pueden tomar una Biblia de estudio, como la Biblia del Diario Vivir, abrirla y ver de qué trata ese libro de la Biblia, buscar algunos versículos y qué significan versículos difíciles. El estudio tiene más detenimiento de observación, de observar para asegurarnos que estamos entendiendo bien lo que dice la Biblia. Por eso va un poco más que leer, eso es estudiar la Biblia. Enséñale a la gente que hay que aprender a estudiar la Biblia y que no se desesperen. Es un proceso, al inicio solo van a leer, al inicio va a haber muchas cosas que no van a entender, pero es un proceso ir familiarizándose. En 2 Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, le dice, sé un buen obrero, una persona que trabaja, que es diligente en esforzarse y su trabajo es conocer las Escrituras. Dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. La vergüenza sería no conocer las Escrituras, que llegue alguien con falsa doctrina y te engañe, no tener respuesta a personas cuando, en este caso, Timoteo era quien estaba al frente, dando organización a la iglesia de Éfeso, delegado por el apóstol Pablo en ese lugar. Dice, sé un obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de verdad. Hoy día mucha gente usa la Biblia fuera de contexto, incorrectamente. No saben interpretarla y dice la Biblia, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La verdad es de que hay muchas iglesias en manos de líderes. Algunos son negligentes, flojos o no se han preparado por negligencia. Otros hacen lo que pueden porque quieren amar al Señor y servirle y ser útiles en sus manos. Y por eso tenemos el seminario bíblico en línea, para que paguen el precio de prepararse. Cualquiera puede emocionarse y orar. Hace poco me reunía con un hermano y le decía la importancia de equiparse. Y otro hermano hace poco me decía de que, de que una iglesia estaba predicando de forma muy alegórica la Biblia, no predicando lo que el texto bíblico dice. Y solamente estaban emocionados, levantando sus manos, que no hay nada, que es algo hermoso, levantar las manos a Dios, emocionarse por Dios. Pero si una iglesia solamente está basada en emociones, en grítale al Señor y aleluya y gloria a Dios, qué bueno que nos emocionemos por Dios y alabemos al Señor, pero si no hay transformación de vida por las Escrituras, no por las emociones, sino por el poder de Dios en las Escrituras, va a ser una iglesia que va a estar anémica espiritualmente. Necesitamos profundidad en las Escrituras y en la enseñanza de las Escrituras para no ser obreros que no tenemos, que nos avergonzamos o que somos zarandeados por la falsa doctrina. Y continúa diciendo Pablo a Timoteo, esfuérzate. Estudiar requiere esfuerzo, por eso estás aquí en el seminario. Por eso te animo a inscribirte, y si has dejado de hacer los mini exámenes, estás cometiendo un error porque te estás privando de que las enseñanzas que estás recibiendo se asienten en tu corazón. Yo creo que cientos de personas que están viendo este seminario pero que no hacen los exámenes, que no se han inscrito o tienen mucho que dejaron de hacer sus asignaturas. Pero vale la pena el esfuerzo, porque ya que estás viendo la clase, haz el mini examen, avanza, porque requiere un esfuerzo. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Qué hermoso. De verdad, ¿cuántos de nosotros anhelamos
¿A poco no anhelas que Dios apruebe tu vida? Yo quiero que Dios se sienta, que seamos nuestras vidas como un olor fragante a Dios, como dice Pablo, una ofrenda aceptable a Dios, porque le amamos su palabra y queremos ser obedientes a Cristo, que otros conozcan la libertad que Cristo ofrece. Hay gente que está esclavizada ahorita en el pecado, en la amargura, en la depresión, en las adicciones, en el alcoholismo, en pleitos constantes en la casa por falta de la paz de Dios. Necesitamos a Cristo y necesitamos su palabra y someternos a Él y ser luz y dejar la luz de Jesús brillar. Y esto va a suceder a través del discipulado, a través de conocer la Escritura y enseñarla a otros, que sea como una luz que transforma vidas, que disipa la oscuridad. Entonces, enseña a la gente que estás discipulando que es importante estudiar la Biblia. Y ahorita al finalizar el lema del cristiano, les voy a dar un ejemplo práctico de cómo puedes aprender a hacer un estudio bíblico. Ya te di pautas, pero vamos a ver un plan práctico de 3 preguntas para hacer un estudio bíblico. Pablo le dice: esfuérzate para poder presentarte a Dios, delante de Dios como un obrero aprobado y recibir esa aprobación de parte de Dios. Muy bien, la tercera letra del lema del cristiano tienes que enseñarle. La L es: ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el lema del cristiano? El ideal de conducta, de disciplinas espirituales del cristiano en cuanto a la Biblia, porque hay otras disciplinas como orar, como evangelizar, como discipular, como ser transformados en nuestro carácter, vestirnos de amor, etcétera. Pero las disciplinas espirituales bíblicas, o sea, cómo usar la Biblia, es el lema que te estamos enseñando para que tú lo enseñes a tus hijos, en tu iglesia, con tus amigas, que pongas en práctica este discipulado. Bueno, la M es memoriza la Biblia. Memorizar es bien importante. Recuerdas: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice Salmo 119 en la Reina Valera. Y en otras versiones más sencillas dice: en mi corazón he guardado tus enseñanzas para no pecar contra ti. Meditaré en tus mandatos y consideraré tus caminos. Qué interesante, porque allí vienen los siguientes, las 2 M's en medio del lema del cristiano. La L es leer, la E es estudiar, la primera M es memorizar. Y la otra M, la siguiente M, es meditar o reflexionar en la Escritura. Entonces ahí vemos, en el Salmo 119 viene la memorización y en el Salmo 119, 105 viene la meditación, las 2 M's. Dice: en mi corazón he guardado tus enseñanzas. Al guardarlo en el corazón significa que es algo que está presente, algo que conoces, algo que sabes. Y eso es la memorización de la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Y el propósito es que una vez que está guardado en tu corazón y que te guarda, te frena del pecado, te sirva para meditar o reflexionar en ese pasaje que memorizaste. Y por lo mismo que meditas en esos mandatos de Dios, en esa enseñanza de Dios, consideras los caminos de Dios y afecta tu conducta porque estás reflexionando en lo que la palabra de Dios dice. Dios le había dejado claro al pueblo de Israel, a su pueblo en el antiguo pacto, le había dicho en Deuteronomio 6:4 al 5, de hecho 6:4 al 9, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser interior. El corazón es donde están, en la meditación hebrea, las entrañas o el corazón, la mente se traslapan, porque el corazón es donde están tus emociones, también tu voluntad. Las cosas que decides son aquellas a las cuales se inclinan tu corazón, tus sentimientos, pero tus sentimientos tienen que ver también con tus pensamientos. Entonces el corazón: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser interior, tus emociones, con toda tu alma, que es una palabra nefesh en hebreo, que significa el ser interior del ser humano, y con toda tu fuerza, con todo
el esfuerzo que pones de tu parte, quieres amar a Dios. Escuche, Israel, Dios es uno. Dios no es los ídolos de las otras naciones. Y todo Israel, eso se conoce como la Shema, porque Shema en hebreo es escucha. Escucha, Israel, así comienza el versículo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Echad es uno, una unidad, es lo que significa la palabra, o uno, es uno. Y eso significa que Dios no es los Baales o los dioses de los edomitas o de los amonitas o de los filisteos. Era una forma que todo israelita en su corazón sabía, hay un solo Dios que nos amó, que nos rescató, que se reveló a nuestro padre Abraham. Y el guardar en el corazón estas cosas le ayudaba, y el repetirla a los hijos les ayudaba el memorizar esas secciones claves de escritura para conducir su vida alejados de la idolatría y para aprender a amar a Dios, a relacionarse con Dios, a agradar a Dios cada día de sus vidas. Por eso es importante enseñarle a la gente que debemos aprender a memorizar la Biblia. Y hay gente que dice, no, es que a mí no se me queda nada. Es que no, ¿cómo le voy a enseñar a los demás a memorizar, a mis compañeras de trabajo, mis amigas, la gente en el discipulado de la iglesia? Bueno, es que si no les ponemos el reto, nunca lo van a intentar. Y cuando lo empiezan a practicar, empiezan a desarrollar un hábito, una disciplina espiritual que les va a ser súper, súper útil en sus vidas. O sea, un cristiano que ama a Dios y guarda la palabra de Dios en su corazón, memoriza la palabra, esa palabra le va a ayudar a guiar su vida. Por eso es importante memorizar, no solo para saber más. Y después de decir esto, Deuteronomio 6, 4 al 5, dice el versículo siguiente, el 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las tendrás presente en lo más profundo de ti, en tus emociones, en tu toma de decisiones, estarán en tu corazón. Y dice el verso 7, y diligentemente, ser diligente es ser intencional, cuidadoso, tener el deseo de intencionalmente de hacerlo, diligentemente las enseñarás a tus hijos y ser cuidadoso de que lo vas a hacer. Y hablarás de ellas, de estas cosas que yo te mando hoy, dice Dios, cuando te sientes en tu casa, estás sentado a la mesa con tus hijos y sacas algún versículo de la Escritura que es relevante para la vida de tus hijos, un versículo de la Biblia, por ejemplo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué creen, hijos? ¿Qué significa esto? Saben que Dios solamente Él es Dios. El mundo no piensa en Dios. Y dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17 habla de esto. Pero cuando uno guarda la palabra de Dios, uno la tiene presente, la habla con su familia. Cuando te sientas en tu casa a platicar, a hablar, Dios está presente en tus pensamientos. Cuando andes por el camino, que vas caminando con tus hijos, que te van acompañando a la tienda o van contigo en el colectivo, en el autobús, en el microbús, o van contigo en el metro o en el tren o en tu carro manejando, dice, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, Dios quería para Israel que tuvieran presente las Escrituras, y para eso la gente no era dueño de una Biblia. ¿Dónde estaban esas Escrituras para repetirlas a sus hijos, para hablarlas? ¿Sabes dónde estaban guardadas? En el corazón, en la mente. Estaban memorizadas. De hecho, ha habido casos en Israel donde un niño que hace su bar mitzvah a los 12 años de edad en la comunidad judía, se ha memorizado, ha habido casos que se han memorizado todo el Pentateuco, toda la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínate, nosotros, algunos adultos ni siquiera se aprenden un versículo, y hay jovencitos, niños de 12 años que se han aprendido todo el Pentateuco. Y dice, escríbelas y átalas en tu brazo como un recordatorio y llévalos en tu frente como una marca delante de tus ojos. Está utilizando la poesía, habla de una forma alegórica que
que ates en tu brazo como un recordatorio, o sea, que tengas presente delante de ti los mandamientos de Dios. Hermanos, eso se llama memorización, tenerlo en tu mente. ¿Cómo andas tú en la memorización de la Biblia? Lo lindo de un discipulado es que trabajas con otros creyentes desarrollando juntos disciplinas espirituales. No tienes que ser perfecto ni perfecta para dar un discipulado. Tú puedes decir, hermanos, yo también estoy batallando con esto, estoy empezando con ustedes. ¿Por qué no nos proponemos memorizar un versículo de la Biblia para, a lo mejor el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? ¿Qué les parece si la siguiente semana todos, uno por uno, lo dice para ver si lo memorizamos esta semana y comenzamos a guardar en nuestro corazón un versículo de la Biblia por día, por semana. Y por día, pues qué buenísimo sería. Mi esposa le encantaba antes, tenía el estar memorizando un versículo periódicamente y tenía unas tarjetas bibliográficas, unas tarjetas más o menos de este tamaño que venden en las papelerías, en las tiendas, y teníamos algo para hacerle agujeros a las tarjetitas de cartón. Y vendían unos aros que no eran, nada de esto era caro, no sé si se consigue en tus países, unos aros metálicos. Entonces metíamos allí todas las tarjetitas y las tarjetitas le escribíamos un versículo a mano. Esto es importante. Cuando memorizas un versículo, y eso le puedes enseñar a tu grupo de discipulado, al escribirlo a mano es más fácil que te acuerdes cuando lo escribes con tu puño y letra, porque como ya lo escribiste, copiando palabra por palabra es más fácil. ¿Cómo se memoriza un versículo? Comienzas sección por sección. Por ejemplo, en mi corazón he guardado, en mi corazón he guardado, en mi corazón he guardado, en mi corazón he guardado tus dichos. A ver, todos repitiendo, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus dichos. Te la aprendes por secciones, por partes. Y ya después te aprendes la segunda parte del versículo, para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo guardas en tu corazón y eso te ayuda a que lo tengas bien presente, que no se te olvide. Y así sucede la memorización. Lo escribes, lo observas, lo repites. Y si es un versículo largo, te aprendes sección por sección, y una vez que dominas una sección, sigues con la siguiente, hasta que te lo sabes. Y luego es repetir el día de mañana, volverte a acordar, ¿cómo iba el versículo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok, ya lo tengo. Y entonces la siguiente semana te aprendes otro y sigues recordando el de la semana anterior. Si tan solo memorizáramos un versículo al mes, tendrías de memoria en tu corazón guardados 12 versículos de la Biblia cada año, 12 por año. En 10 años, que la vida se va como agua entre las manos, en 10 años vas a haber memorizado 120 versículos de la Biblia guardados en tu mente y corazón, que te sabes al pie de la letra, súper claros, que Dios trae a tu mente en momentos de prueba. Es que estoy pasando una prueba difícil. Primera de Corintios 10 dice, ninguna tentación nos ha venido que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, porque junto con la tentación, cuando viene la tentación a nuestra vida, Él traerá una salida. Gloria a Dios. Si te memorizas ese versículo, ninguna tentación me ha venido que no sea humana. Lo que estoy siendo tentado, que me siento mal, que tengo ganas de vengarme o que me siento sucio por pensamientos pecaminosos que vienen a mi mente, cualquier tentación es común a la que otros seres humanos estás enfrentando. No estás solo, hermano, no estás sola. Ninguna tentación nos ha venido que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel. Dios no me va a dejar solo, que no me dejará ser tentado o tentada más de lo que pueda soportar. Significa que sí puedo soportar, porque Dios es mi fortaleza y puedo seguirle. Y Él, cuando venga una tentación, Él también tiene el poder de darme una salida. No tengo que caer en el pecado. Te memorizas ese versículo y cuando vienen momentos duros a tu vida, te aferras a esos versículos, los repites, le pides ayuda a Dios y te ayuda a triunfar.
ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Ok, tengo que cuidar de no estar hablando pudredumbres con mi boca, con mi familia, con mi marido, con mi esposa, porque Dios quiere que mis palabras edifiquen y no destruyan. Si se enojan, no pequen. No se ponga el sol y sigan ustedes enojados. Tengo que pedir perdón, tengo que hacer las paces. No me voy a ir a dormir a la cama enojado con mi esposa, o tu mujer es enojada con tu esposo. Y dice, y no den lugar al diablo. Cuidado que mi enojo me lleve a dar lugar al diablo. Entonces uno guarda esos versículos. Es la importancia de la memorización, y es lo que Dios tenía para Israel, que es que las escribiera esas palabras en la tabla de su corazón, las atara a sus brazos, las tuviera delante de sus ojos en la frente. O sea, era memorizar la escritura. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Y está muy lindo esto porque hasta el día de hoy los judíos tienen en las puertas de sus casas el Shema de Deuteronomio 6:4. Y el tenerlo presente ayuda a memorizarlo. Y algo así podemos hacer. Les decía de las tarjetas bibliográficas. Imagínate un versículo al mes, 12 al año, 120 versículos. ¿Qué haría 120 versículos en el corazón de tus hijos si comienzas a enseñarles desde los 4 años hasta los 14? A la edad de 14 años tus hijos ya van a saber 120 versículos de la Biblia que les van a ayudar en sus vidas. Es sabiduría de Dios que traen por dentro guardada en su corazón. Y escribirlos puede ser escribirlo en el espejo. Nosotros en nuestra casa tenemos en el espejo escritos versículos bíblicos en el baño. ¿Por qué? Porque vamos al baño a peinarte y ves el versículo bíblico. En otras ocasiones las hemos puesto en el refrigerador, porque es común ir al refrigerador a agarrar leche, a agarrar comida. Y en el refrigerador, dicen algunos, la nevera, o allí uno ve el versículo. Entonces ponlo en lugares visibles, y eso es la memorización. Déjame tus comentarios. ¿Te está ayudando lo que estoy compartiendo? Espero que esté siendo de ayuda a tu vida y ayudándote para saber qué decirle a tus hijos que discipulas, a tus amigas, a los hermanos en la iglesia, darles tips prácticos de saber cómo memorizar y dejar la tarea de memorizar, porque si no, pues no lo pones en práctica. Traten de dejar un versículo de tarea que se memorizan y traten de empezar a adoptarlo como una disciplina espiritual. Bueno, la siguiente M, el lema del cristiano es leer, estudiar. ¿Se acuerda cuál es la siguiente? Memorizar, que acabamos de ver. Y la cuarta es meditar. Y no estamos hablando de la meditación trascendental que se hace con los yogis de la India, de trascender en meditar y trascender este cuerpo humano y poder poner tu mente en blanco. Estamos hablando de la meditación de la palabra de Dios, guardarla en tu corazón, de una vez que la tienes en tu corazón, reflexionar en lo que dice. La palabra meditar en el idioma original en hebreo significa masticar como una vaca, o rumiar, así como una vaca come pasto y mastica y mastica y mastica y mastica el pasto y le saca todos los nutrientes que ese pasto tiene para absorberlos. El meditar es rumiar la palabra de Dios, el pensar en lo que la Biblia dice para aplicarlo a tu vida y que guíe tu vida. Medita en el mensaje de la Biblia. Dice el Salmo 1, 1 al 6, dice: cuán bienaventurado es aquel que no anda en el consejo de los malos, que no escuches a gente que está lejos de Dios, que vive en maldad. Vas a ser bienaventurado ignorando esos consejos fuera de Dios. El versículo 2 dice: sino que se deleita en las enseñanzas del Señor y en ellas medita día y noche. Ahí está el meditar. Reflexiona en Señor, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto ni lo bajo, dice, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la espada. Romanos 8, toda la sección del versículo 33 al 40 es una sección hermosa, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué hermoso es. Esos son versículos que he guardado en mi corazón por leer la palabra, se me han quedado a través de los años y que guían mi vida, que me ayudan. Dice, sino que en ella medita de día y de noche. Dice el versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado? A orillas de un arroyo o de un río. ¿Cómo es ese árbol? Generalmente son árboles bien grandes, fuertes, frondosos, que da su fruto en su tiempo. Si es un árbol frutal y contiene todos los nutrientes para ser productivo y para ser fructífero. Dice, y sus hojas no caen, o sea, no se marchita porque está constantemente con agua. Dice, todo cuanto hace prospera. Así es aquel que en la ley del Señor, en la palabra revelada del Señor, medita de día y de noche. O sea, medita diariamente, es constante en su vida, que la guía de Dios está presente en su corazón, porque ha memorizado la palabra, porque la lee, porque la estudia, la memoriza y la medita, la reflexiona. Y dice el verso 6, el Señor guiará por un buen camino a los justos, pero los perversos se perderán y su camino llevará a la destrucción. El verso 6. Y bueno, hay grandes promesas y todo es resultado de meditar, de pasar tiempo en la palabra de Dios y ponerla en práctica, pero no así los malos, dice la versión Reina Valera, que son como el tamo, como la paja que se lleva el viento. Y dice que no prosperarán, no se levantarán en la congregación de los justos, la senda de los malos perecerá, pero la senda de los justos será prosperada. Entonces vale la pena el hacer tiempo para meditar o reflexionar en en lo que dice la palabra de Dios y cómo se aplica. Dice el Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Moisés acaba de morir y Moisés le encomendó a Josué y Moisés iba a morir y Josué se iba a quedar a cargo de todo la guía de un pueblo enorme. Iba a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y a veces nosotros también podemos decir, ¿qué hago con mi familia? ¿Qué hago con esta situación? Y una de las cosas que le queda bien clara en lo que Dios dice es que la guía de la revelación que Dios había dado, en este caso en el libro de la ley, comenzando desde Génesis, que Dios era el creador de todo, cómo Dios escogió a Abraham, oír la historia el inicio de la historia de la salvación y los mandatos de Dios de amar a Dios con todo nuestro corazón, que estas palabras estuvieran en nuestro corazón. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, significa que lo tienes que recitar, que leérselo al pueblo, sino que meditarás en él día y noche. Ahí está la meditación. Rumiarás en él, entenderás, en pocas palabras, la voluntad perfecta de Dios para ti y para el pueblo. Dice, para que cuides de hacer, ahí está aplicar la Biblia, no solamente saberla, cuides de hacer conforme a todo lo que en este libro está escrito. Porque entonces, le dice Dios a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, tendrás éxito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuántos de nosotros queremos tener éxito en la vida? Todos, ¿verdad? Y a veces tomamos decisiones muy a la ligera, alocadas, decisiones en nuestra carne, sacamos el carácter, las emociones, un mal carácter y destruimos nuestra vida por falta de dependencia de Dios y de obediencia a Dios. Entonces, la última letra del lema del cristiano, repítela conmigo, ¿qué significaba la L? ¿Te acuerdas? Leer. La E de lema, estudiar. Leer y estudiar, lee. La primera M, memorizar la escritura. La siguiente M, meditar o reflexionar en la palabra para ver cómo podemos vivirla y ser obedientes a Dios. Y la A aplicar la palabra de Dios, que es lo que dice Josué en el versículo que vimos. Dice, para que guardes de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es aplicar la Biblia. Trato de usar con nuevos cristianos y con mis hijos
Biblias sencillas de entender, como Nueva Versión Internacional, aún más sencilla, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy. Hay traducción en lenguaje actual para los niños, está bien, pero a veces simplifica mucho y es más como parafrasear lo que dice el texto. Pero bueno, lo que es, a mí me gusta mucho para estudiar la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, que es más sencilla que la Reina Valera, porque cuando le explicamos a un nuevo cristiano o a nuestros hijos, si usamos siempre la Reina Valera, vosotros sois la sal del mundo, hacemos sentir la palabra de Dios alejada con un lenguaje de España de la década de 1960. No estamos en 1960, estamos en la década del año 2020 y tantos, y no estamos en España la mayoría de nosotros, aunque algunos sí están en España. Y si estás en España y esa versión es relevante, hombre, pues adelante, úsala, porque esa es la versión que se aplica para tu cultura. Pero para muchos lugares de Latinoamérica no usamos el vosotros, no usamos usamos el ustedes. Entonces hay que usar una versión sencilla para la gente. Dice Santiago 1:22, pero no es suficiente solo con oír la palabra de Dios, hay que obedecerla. Si solo la oyen sin hacer lo que dice, se engañan a sí mismos. Dice, no seáis oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos, dice la Reina Valera. Hay que ser personas que oímos y aplicamos la Escritura. Entonces hay que aplicarla, no solo escucharla. En Deuteronomio 5:1 llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos, apréndelos, ahí está la memorización, guárdalos, ahí está la aplicación para ponerlos en práctica. Entonces, apréndelos y guárdalos para ponerlos en práctica. Eso hay que hacer, hay que enseñarle a tus hijos, a los nuevos cristianos, que la Biblia es para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para meditarla y con el fin y con el propósito final de todo de aplicarla. La aplicación es la obediencia a Dios, la sabiduría que nos da para vivir en la voluntad de Dios y tomar buenas decisiones. Aquí lo tienen, hermanos en Cristo, amigos y amigas, el lema del cristiano: lee y escucha la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, medita la Biblia, aplica la Biblia. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Espero que sea de mucha bendición este discipulado para los nuevos cristianos que estás discipulando, para tu familia, para la clase de discipulado de tu iglesia que vas a dar o que estás dando. Y quiero dar ahora sí un ejemplo práctico de cómo estudiar la Biblia. Ya les dije que estudiar es leer en contexto lo que dice antes, lo que dice después, prestar atención al significado de las palabras. Por ejemplo, cuando dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, busca en un diccionario qué significa la palabra gracia. Un favor inmerecido de Dios, por algo que Dios decidió darnos aún sin merecerlo, es que hemos sido salvos. Eso significa el versículo, que por gracia hemos sido salvos. ¿Qué significa por medio de la fe? Bueno, la fe significa una certeza, una confianza que se deposita en Dios y en lo que Él ha prometido. Entonces, estudias el significado de las palabras. Es algo más profundo que solo leer. El primer tip que tienes que darle a un nuevo cristiano es que para estudiar la Biblia tienes que ser intencional. Nadie va a estudiar la Biblia por ti. La Biblia no se estudia sola. Tienes que sentarte, abrirla, leerla y dedicar un tiempo para entender qué dice un pasaje. Separa un tiempo y lugar especial. Obviamente comienza con algo sencillo, con las cartas por ejemplo, la carta a los Filipenses o un evangelio, el evangelio de Marcos, algún evangelio sencillo. Separa un tiempo y lugar específico. Ten una libreta de apuntes con una pluma o un lápiz, o toma notas con tu celular, con tu tableta, porque ya se usa mucho esto. La gente, los jóvenes, parece que textean así los dos dedos, pum, 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 pum. Yo no puedo hacer eso. Yo cuando texteo no sé si se identifica conmigo los de mi generación, estoy teclita, por eso me frustra los mensajes de WhatsApp o de texto, porque, bueno, aunque ahorita ya uno les puede dictar con la voz a los celulares.
pero me encanta por eso utilizar la computadora porque uso todos los dedos para escribir. Pero hoy los jóvenes de ahora escriben bien rápido, rapidísimo, escriben sus notas en su celular. Ten notas en tu dispositivo o un cuaderno con una pluma, un lápiz. Y es importante porque olvidamos rápidamente. Lo que queda escrito se queda y puedes volver y repasar tus notas. Cuando lo anotas se te queda mucho más que cuando solo lo lees, ¿es cierto? Tus notas las recuerdas fácilmente cuando vuelves a verlas, te acuerdas de lo que estudiaste y te sirven para compartir lo que aprendiste o lo que Dios te habló porque queda allí guardado y lo compartes con otros. Bueno, ora y pide a Dios entendimiento y dirección. Si puedes, lee el pasaje varias veces reflexionando para responder unas preguntas de estudio que te voy a compartir para que les enseñes a otros cómo estudiar la Biblia. Entonces, primero que nada, aparta un tiempo, trae un cuaderno de apuntes o tu dispositivo para tomar notas. Puedes tener colores para subrayar la Biblia, palabras que resaltan, que te impactan, verbos que resaltan algo clave del pasaje bíblico, porque por gracia somos salvos, gracia, por medio de la fe, o la palabra, o el verbo somos, porque ya es una garantía que Dios ha prometido la salvación, somos, y le puedes poner una flechita a tu Biblia y decir, qué hermoso, una promesa de Dios, una garantía de Dios. Y aprende a tomar notas, a subrayar tu Biblia. Ora a Dios, dile, Dios, háblame a mi corazón, que este tiempo que voy a estudiar tu palabra sea productivo. Y estas son preguntas que puedes utilizar. Pregunta número 1, ¿qué dice? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice? ¿Qué significa que por gracia somos salvos por medio de la fe? Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, o se gloríe, o se enorgullezca. ¿Qué está diciendo? Que somos salvos. Está hablando de la salvación, de que Dios nos ha salvado. ¿Salvado de qué? ¿De qué nos salvó Dios? Nos salvó bueno, en el contexto habla al principio de Efesios 2 de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos en las manos de Satanás, haciendo lo que todo el mundo hace, siguiendo una vida mundana, yendo en la dirección de maldad, sin Dios, que todo el mundo va. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos salvó en Cristo. Está hablando de que fuimos salvos de la condenación de nuestros pecados y que estábamos condenados a perecer, a estar sin el Señor, a estar separados de Él por la eternidad. ¿Nos salvó de qué? ¿Y cómo nos salvó? Dice que nos salvó por gracia. ¿Ok? ¿Qué es la gracia? Vas a un diccionario, gracia. Favor inmerecido que se le da a una persona. ¿Ok? Dios me salvó no porque yo lo merezca, porque quiso mostrar su amor y hacerme un regalo de gracia. Es un regalo que Él me dio. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué entiendo que dice el pasaje? Y luego, la primera pregunta es ¿qué dice? Que es lo mismo que decir ¿qué entiendo? Porque obviamente tú vas a creer que dice lo que entiendes. Puede ser o no lo que dice. Por eso tienes que tomar la clase de hermenéutica del seminario. Son 24 clases fascinantes, si no te has registrado. La segunda pregunta es ¿qué aprendí? O sea, lees el pasaje varias veces y luego dices ¿qué aprendí? Aprendí que la salvación es una promesa que Dios me ha dado, que dice que hemos sido salvos. Aprendí, o a veces es algo que no nuevo que aprendiste, pero algo que reafirmaste. Y puedes decir, reafirmé que Dios ha sido tan bueno conmigo que su salvación yo no la merezco. Es un regalo de gracia que Él me dio. Estoy eternamente agradecido con mi Señor que Él me dio ese regalo. ¿Qué aprendo o qué reafirmo o qué me impacta de este pasaje? ¿Qué dice? ¿Qué aprendo o qué reafirmo o qué aprendí? Y la tercera pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Que hay algo en este pasaje que me guía a una acción? Bueno, dice que no fuimos salvos por obras, pero Efesios 2:10 dice que fuimos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, porque Dios me salvó por gracia, un regalo que yo no merecía. Lo que me queda hacer a mí es servir a Dios por amor, por gratitud, por todo lo que Él ya ha hecho en mi vida. Entonces la acción es, quiero vivir
haciendo las cosas que Dios ha preparado para que yo haga. Entonces es una aplicación. ¿Qué debo hacer? Y si hay algo que no entiendes, consulta una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, un diccionario del idioma. Lee en otra versión de la Biblia más sencilla, a ver si te aclara lo que la versión difícil no te quedó tan claro. Pregúntale a un líder confiable que te pueda ayudar. Si está tu pastor y tu pastor conoce de las escrituras, pregúntale. O ve alguno de los videos que tenemos en mi canal de Carlos Andrés Moore, algún versículo difícil, o escríbeme si en algo te puedo ayudar. Si hay un versículo que te impactó o te ayuda, memorízalo. Memorízalo porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y ya, te lo memorizas. Efesios 2, 8 al 9. Vamos a ver un ejemplo práctico. Filipenses 4:13, muy conocido en la materia de hermenéutica, vimos este ejemplo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Todo ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces lo utilizan los atletas para hablar de conquistar campeonatos y lograr ganar campeonatos, porque todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Bueno, primero que nada, ¿qué dice este pasaje? Bueno, este pasaje dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué significa lo que dice? Porque todo, no creo que sea todo, ¿verdad? Porque no creo que signifique que puedo aventarme del techo de mi casa y volar porque Cristo me fortalece. No creo que signifique eso, ¿verdad? Tampoco signifique que si quiero ser presidente de mi país en este momento, yo voy a ser presidente de aquí al siguiente año porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si es la voluntad de Dios para tu vida, claro, no hay imposibles para Dios. Pero, ¿a qué se refiere todo? ¿Qué es este todo? ¿Será que si estoy en el gimnasio y veo y le meto a la pesa 240 kilos, ¿será que puedo levantar esa barra de 240 kilos hasta mis hombros y hacer halterofilia, levantamiento olímpico de pesas, y hacer un levantamiento de esas pesas por arriba de mi cabeza, 240 kilos? No creo que el pasaje se refiera a esto, porque me voy a lastimar mi columna y no voy a poder. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa todo lo que se me ocurra. Hay un contexto de este pasaje. Entonces, veamos Filipenses 4:11. Pablo está en la cárcel dando gratitud porque le enviaron una ofrenda para sus necesidades económicas. Y dice Pablo, he aprendido, les da gracias por la ofrenda que se acordaron de él, y le dice, he aprendido a contentarme. O sea, aprender a tener contentamiento a pesar de estar en la cárcel, y hablar de regocijarse en el Señor a pesar de estar a punto de perder la cabeza, de que lo mataran. Dice Pablo, he aprendido que cuando las circunstancias de mi alrededor no son buenas, cuando te llueven los problemas, hay escasez económica, te vas a morir de una enfermedad, dice, he aprendido a contentarme. ¿Qué significa aprender a tener contentamiento cuando no estabas contento? Aprender a contentarte. Cualquiera que sea mi situación. ¡Wow! Está hablando de que le estaba yendo mal, pero que en Dios había aprendido a buscar tener contentamiento a pesar de que las cosas no fueran perfectas. Y dice el verso 12, sé vivir humildemente. Sé vivir con poco o con nada, no tener dinero, sé vivir humildemente, solamente tener mi sustento básico de comida. Y sé tener abundancia. Ha habido momentos en mi vida en que Dios me ha prosperado porque Pablo era industrioso, trabajaba las pieles, las tiendas de campaña. Dice, sé tener abundancia. Ha habido momentos, estudió bajo Gamaliel, un hombre muy estudiado. Ha habido momentos que he sido próspero económicamente, pero ha habido momentos que no he tenido nada. En todo, sea rico, sea pobre, salud o enfermedad, me apedreen o esté disfrutando en paz, en todo y por todo, por los varazos, los golpes, ser náufrago en alta mar, lo que sea, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, que comí bien rico y comí delicioso, algo caro, algo difícil de conseguir. Dice, como para tener hambre, que hay momentos que no he tenido la comida necesaria. Dios bendiga a nuestros hermanos en
países en dificultad, en África, en Venezuela, terrible bajo el régimen que se encuentran y que no hay a veces más que arroz, agua, que Dios tenga misericordia en medio de estos tiempos tan difíciles. O en Cuba ni se diga, terrible, terrible. ¿Cómo es posible que haya regímenes así o esas ideologías que creen que ese es el bienestar del pueblo y las naciones? Dice, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿De qué está hablando Pablo? ¿No será que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque soy débil y necesito fortaleza? ¿Se refiere a esto? Claro que sí, ese es el contexto. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que brinco del techo y voy a volar. No significa que pongo un negocio y mi negocio va a triunfar. Si es la voluntad de Dios, lo va a hacer, pero no es una promesa que Dios me aseguró que todo lo voy a lograr. No significa que puedo agarrar 240 kilos y levantarlos arriba de mi cabeza si no tengo la condición física, las fuerzas, el entrenamiento para hacerlo. Entonces, lo que acaba de decir es: sé vivir humildemente, sé padecer hambre, sé tener necesidad. Ese es el contexto, queridos hermanos, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puede? Puede aguantar el dolor, puede aguantar la escasez, puede aguantar la necesidad, puede soportar. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza en esos momentos tan duros. Tremendo pasaje. Ha sido súper mal aplicado por mucho tiempo en las iglesias. Y tú vas a poder, mijo, tú vas a poder, mija, tú puedes, tú vas a lograrlo. O yo voy a triunfar, o vamos a poner el negocio y triunfar, porque todo lo puedo en Cristo. Ahora, claro que puedes triunfar con la ayuda de Dios y su sabiduría, pero el pasaje no está hablando de eso, ¿ok? El pasaje está hablando de tener fortaleza cuando no tienes ninguna, cuando quieres tirar la toalla. Ok, vamos a poner un ejemplo, mis notas. ¿Qué dice el pasaje? Y anotas en tu cuaderno o en tu dispositivo. Pablo había aprendido a estar contento en cualquier situación, tanto en las buenas como en las malas. Aún podía sobrepasar escasez y necesidad, porque Cristo era su fortaleza. ¿Qué aprendí? Me impactó mucho que la clave de ser felices es aprender a tener contentamiento en Dios. A pesar de las circunstancias adversas que vivamos, podemos encontrar nuestro gozo en Dios, en quienes somos ante Él, en su amor y en sus promesas. Reafirmé que puedo sobrepasar momentos difíciles porque no estoy solo, porque no estoy sola. Dios siempre estará conmigo y me fortalecerá para resistir y continuar, enfrentar cualquier dificultad en mi vida porque Él es mi fortaleza. ¿Qué debo hacer? Cuando pase momentos difíciles, me refugiaré en la fortaleza que solo Dios da. Ahora sé que Él siempre estará conmigo y es posible enfrentar dificultades. Buscaré contar mis bendiciones para aprender a tener contentamiento en Dios a pesar de las circunstancias. Amén. Esto es un ejemplo de un estudio bíblico y lo puedes ver con tus hijos, lo puedes ver con tus compañeras de trabajo, con tus familiares, con tu grupo de escuela dominical, de discipulado en tu iglesia local, con las personas que te estás juntando. Puedes darles este discipulado, que sea participativo, haz preguntas, compartan, oren unos por otros. Y eso es el discipulado, señores y señoras, hermanos en Cristo. Espero que haya sido de mucha bendición. No te vayas porque voy a compartir. Para aquellos que están haciendo el diplomado en teología, tienen que leer el libro de la materia de discipulado. Algunos de ustedes ya lo terminaron, pero otros van al día leyéndolo o repasándolo. Y para aquellos que no tienen el diplomado en teología, solamente en ministerio cristiano, la lectura del libro de texto no es requerida, pero yo les estoy dando aquí, decimos en México, un pilón. Significa, les estoy dando algo de más para que ustedes puedan disfrutar la enseñanza de este libro aún sin leerlo, ¿ok? Así que no te vayas porque hay unos principios fascinantes que vamos a ver ahorita, pero este es el lema del cristiano. El lema es: lee y escucha la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, medita la Biblia, aplica la Biblia. Eso es lo que le enseñas a un nuevo cristiano, a una persona que se integra en tu iglesia para ser un cristiano sano en la fe, que va a ser un miembro de la iglesia productivo, que va a servir a Dios, que va a desarrollar la disciplina espiritual
de crecer en la palabra de Dios. ¿Qué tal? Déjame tus comentarios, dime cómo fue de bendición esto para tu vida, dime cómo te sirvió, cómo te ayudó. Siempre es muy lindo escuchar los comentarios de cómo este estudio bendice sus vidas. Por favor, sé parte con el seminario. Haz los mini exámenes. Vale la pena que lo hagas formalmente, ya que lo estás haciendo. No tengo tiempo para leer, dices, bueno, haz el diplomado en Ministerio Cristiano, aunque no lo hagas en teología, con la lectura requerida. Haz los mini exámenes. Da tus aportaciones, por pequeñas que sean. Da tus aportaciones, porque eso es ser responsable y hasta es bíblico. Dice que el que es enseñado sea partícipe, y en este caso con la organización y el plan y la visión que Dios nos ha dado para llevar esto a equipar a mucha gente. Si has fallado en eso, ponte al día, ora por nosotros, comparte con otros este material. Ok, resumen, cómo estudiar la Biblia: aparta un tiempo y un lugar, ora y pide a Dios entendimiento y dirección. Lee el pasaje prestando atención a lo que dice. Haz tus notas, qué dice, qué aprendí o reafirmé y qué voy a hacer, qué voy a aplicar en mi vida. Sé consistente, lee por lo menos un capítulo de la Biblia diariamente, por lo menos 5 días de la semana, para que seas consistente en estar en la palabra de Dios. Por eso en el Seminario Bíblico en Línea yo les dejo de tarea leer un capítulo de la Biblia al día. Para que desarrollen el hábito de conocer la palabra de Dios. Las asignaturas, antes de entrar al tema del último capítulo, del siguiente capítulo del libro de texto, continúen leyendo Romanos capítulo 9 al 16. El capítulo 1 es cortito, el capítulo 2 de Romanos es corto, el capítulo 5 es bien corto, pero algunos capítulos más de la segunda parte, esto lo leímos la semana pasada, como el capítulo 9 es largo, pero algunos capítulos el 10 no es tan largo. El punto es que lean un capítulo cada día de la semana, pero como estamos dejando 8 capítulos, es un capítulo extra que vas a tener que leer por ahí. Por ejemplo, hoy, si comienzas, puedes comenzar con Romanos 9 y 10 y lees esos 2 versículos. Bueno, y la donación mensual, por favor, seamos parte, seamos responsables. No te dé pena si estás en un país donde tus ingresos son pocos. El asunto es que seamos responsables, porque estás recibiendo un material sumamente valioso que en pocos lugares de verdad encuentras. Búscalo en YouTube. La verdad que no hay muchos lugares como este y con la calidad de enseñanza que estamos dando. Y sé parte, por favor. Ve a seminariobiblicolineal.com y no importa conforme lo que Dios pone en tu corazón, que valoras de lo que estás recibiendo, que te es posible, sé parte. Una vez al mes. El reporte evangelístico es una vez al mes también. Un breve informe, querido doctor Carlos Andrés, bueno, no sé si sea querido o no para ti eso, pero hermano, pastor Carlos Andrés, ya hice le compartí de Cristo a una persona en una tienda esta semana. Le hablé de Cristo a mi cuñada. Solamente es una forma de rendición de cuentas, de saber que lo estás haciendo. Y dices, ay, es que yo ya se me juntó todo y para mí es mejor no hacer el seminario. Bueno, aunque se te haya juntado todo, tú puedes escribir un email con el informe de los últimos 6 meses. Hermano, he estado hablando de Cristo, le hablé a una cuñada, le hablé a una persona en el camión, le hablé a un vecino, le he estado compartiendo. Sí estoy procurando hacerlo para que no solamente sea aprendizaje mental de la información, sino que esté poniendo en práctica el servir a Dios. Hermano, lo estoy haciendo. O te has atrasado en los pagos, igual. Lo que hayas decidido dar, por pequeño que sea, súmale los meses que no has dado y hazlo y escribe, hermano, estoy dando por los últimos 6 meses. El asunto es que si quieres tener tu certificado, que ya que lo estás haciendo en el seminario, pues hazlo bien para que recibas al final tu diplomado en ministerio cristiano o en teología. La donación mensual una vez al mes y el reporte evangelístico una vez al mes. Y ahora sí vamos a terminar con el capítulo. Les voy a compartir lo más importante que el autor
Gregory Ogden nos comparte en Discipulado que transforma el modelo de Jesús. Entonces vamos a compartirlo, prácticamente les voy a leer mis notas y compartirlas para que edifiquen su vida. El capítulo 6 se llama Inversión de tiempo y esfuerzo en la vida de los discípulos, la importancia de las relaciones. La iglesia es como una puerta que para funcionar y que entren las personas al reino de Dios necesita 3 bisagras. La mayoría de las puertas tienen pegado a la pared 3 bisagras que hacen que la puerta se abre y cierra, se abra para dejar pasar a las personas. Entonces utiliza esta ilustración y hoy vamos a ver la primera bisagra que él va a utilizar. La primera bisagra es invertir en la vida de las personas. Si no invertimos en la vida de las personas, la gente no va a entrar a la madurez en Cristo. Debemos hacer más hincapié o énfasis en las relaciones con las personas más que en los programas de nuestra iglesia. Que tenemos viernes de velada de oración y tenemos martes de varones, jueves de mujeres, la varonil y la mujeril, no es cierto, la femenil y algunas iglesias que funcionan muy tradicionales, ¿no? Y que tenemos tal día y son actividades, pero debemos hacer hincapié que se trata de discipulado, de relaciones de discipulado. La segunda bisagra es la multiplicación a través de las generaciones, que es cómo llevar a los discípulos a la madurez y a la multiplicación. 1, tenemos que invertir en las relaciones con las personas. 2, tenemos que aprender cómo llevar a esos discípulos que nos estamos relacionando con ellos a la madurez en Cristo para que ellos también aprendan a discipular a otros y exista multiplicación en la iglesia, haya crecimiento espiritual y numérico, multiplicación. La tercera bisagra es la transformación que va de la mano con las otras 3, que si hay las condiciones necesarias para que la vida de esa persona sea transformada por Dios en aplicar las escrituras, desarrollar hábitos espirituales, disciplinas espirituales correctas. La primera bisagra es la que trata este capítulo, que se trata de invertir en las relaciones interpersonales con nuestros hermanos en Cristo o hermanas en Cristo que vamos a reunirnos para un discipulado. Para ser discípulos hay que dedicarles tiempo y esfuerzo, claro. Por eso es que muchas iglesias no lo hacen, porque cuesta, porque ya estamos ocupados con programas, con actividades y hay que separar un tiempo para hacer el discipulado. No se puede hacer discípulos solo a través de un programa desconectado de las relaciones interpersonales. Necesitamos invertir nuestra vida en otros. Si no tenemos voluntarios calificados para el ministerio, en las iglesias generalmente pasa, ¿y quién va a enseñar a los jóvenes? ¿Y quién va a enseñar a los niños? ¿Y quiénes van a ir a evangelizar? Y tristemente, generalmente son los mismos voluntarios de siempre. Si no tenemos voluntarios calificados en nuestras iglesias, en tu iglesia y en la mía, para el ministerio es porque no hemos trabajado para formar discípulos de Cristo con una visión que saben para qué existimos, cómo trabajamos y con la iniciativa de querer compartir el evangelismo con otros y hacer discípulos. Entonces, cuando hay una visión de discípulos que hacen discípulos, van a empezar a sobrar en nuestra iglesia personas que sirven. Y claro, hay que enseñar a nuestra iglesia a servir. Normalmente los que responden son los que ya están comprometidos y sobrecargados. Es cierto, eso pasa en todas nuestras iglesias y es verdad. La gente más dispuesta es la gente que ya está dispuesta. La gente que se pone de voluntaria cuando hay una necesidad es la gente que ya ha sido voluntaria. Y quizás estoy hablando con el coro, porque muchos de ustedes son los que han experimentado eso, por eso es que están pagando el precio de tomar este seminario bíblico en línea. Son de los pocos disciplinados en hacerlo, porque ya tienen el amor a Dios y el deseo de crecer. Que Dios te bendiga por eso. Y lo que te voy a dar un tip, y esto lo aprenderemos en ministerio, en la clase de ministerio cristiano, que hay que aprender a delegar, hay que aprender a capacitar a otros, entrenarlos y delegar, para que no seas tú el que siempre hace todo, el que se siente cansado, agotada, quemado ya por el ministerio, porque es demasiado trabajo, tu trabajo secular, el ministerio, tu familia. Y si lo haces, Dios sin duda, Dios va a recompensar. Lo haces para el Señor, gloria a Dios por tu vida, pero no te quedes solamente haciéndolo tú.
piensa y ora a Dios que ponga personas en tu vida para que tú entrenes a otros también a servir. Si queremos que las personas cambien, si queremos que sean transformadas, tenemos que desarrollar relaciones sinceras con ellas. Jesús es el modelo. Él dijo, síganme y los haré pescadores de hombres, en Marcos 1:17. Y seguirle era mantenerse cercanos a Él, ver lo que Jesús hacía, convivir con Jesús. Y entonces aquí es lo que Jesús hizo. Oró en Lucas 6:12, llamó a sus discípulos y escogió a 12 que llamó apóstoles. Luego Jesús, para esto, bueno, había pasado la noche en oración, pero también vemos que Jesús invitó a sus discípulos, les dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir a mí, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces, lo que tienes que hacer tú y yo cuando discipulamos a alguien es acercarnos a personas que Dios pone en nuestro corazón, que vemos que tenemos, así sucede la cosa. Vemos a alguien que hemos saludado y que nos cae bien generalmente, que hemos visto hambre de Dios o alguien que se le ven las ganas de querer crecer. Y te acercas y oras y le dices, Señor, si es tu voluntad que Luis esté conmigo en el discipulado, trabaja en su corazón, Señor, y dame la oportunidad para prepararme, para poder compartir con mi hermano y hacer discípulos, cumplir tu propósito, Señor. Y vas y le dices, Luis, me gustaría, he visto que tienes mucho amor por las cosas de Dios, me encanta ver eso en ti, y ahorita estoy tomando una clase del seminario bíblico en línea en que me piden discipular a algunas personas, o nuestra iglesia quiere discipular a algunos para aprender a discipular. Y yo veo en ti cosas que me hacen, que está orando por ti. Y quisiera invitarte, si quisieras apartar un tiempo, 2 horas cada semana, nos vamos a juntar los martes a las 7 de la noche, o los sábados a las 8 de la mañana en un café. Puedes venir a mi casa y me gustaría juntarme contigo y también con Pedro, que lo conoces en la iglesia, porque quiero que tengamos un tiempo de discipulado. Entonces, me gustaría invitarte a pasar tiempo conmigo una vez por semana para crecer juntos como seguidores de Cristo. Dios te puso en mi corazón y quiero que pasemos tiempo intencional. Les invitamos a una relación sincera en el amor de Cristo, en que vamos a pasar tiempo con ellos, donde hay transparencia. No estamos tratando de vernos como súper espirituales, solamente somos cristianos sinceros que queremos caminar con el Señor y agradarle. Y nos ayudamos a crecer y a desarrollar las disciplinas espirituales, como pasar tiempo en oración, como leer la Biblia juntos, programar que vamos a estar leyendo un capítulo todos los días y compartiendo en un chat en WhatsApp o por texto o por Messenger. Y hay elementos programados como los temas que vemos. Vamos a aprender la salvación, después vamos a hablar de la oración, después vamos a hablar de la Biblia, después vamos a hablar de cómo evangelizar, pero no es un programa despersonalizado, sino es compartir vida. Dice el autor, es más fácil abrir un libro que abrir mi corazón. Es cierto. Vamos a ver el programa, responder preguntas y acabó todo. Pero el discipulado es abrir nuestro corazón con alguien que estás guiando en la fe. Hay algunos principios que dio el autor que me encantaron. Este es un capítulo que me gustó mucho, de verdad. Este principio es la única forma de transmitir vida es a través de otra vida. Claro que sí. O sea, totalmente. No puedes hacer discípulos solo con un librito, con un programa. Tú tienes que ser una persona que estás apartando tiempo para orar, que estás viendo la mano de Dios en tu vida, respondiendo oraciones, que estás compartiendo tu fe con otros, que estás buscando que Dios transforme tu carácter en tu casa para que tú puedas transmitir eso a otros. Pero tienes que empezar por algún lugar. No tienes que ser perfecto, pero tienes que tener el deseo de hacer las cosas bien, ser sincero. En las relaciones de discipulado todos cumplen con su parte. En un programa muchos no lo hacen, es cierto, es cierto. En el programa dejan tarea, como el seminario. Hay muchos de ustedes que disfrutan mucho las clases, pero no hacen todas las asignaturas y se pierden de ser mejor formados o tener un entrenamiento más completo por no hacer las asignaturas. Las relaciones de discipulado se adaptan al proceso de crecimiento único de cada persona en el discipulado, es cierto. En el programa es fácil perderse entre varios,
pero en las relaciones de discipulado personales no te puedes perder. En las relaciones de discipulado rendimos cuenta si hay o no cambios en nuestras vidas. Oye, ¿te memorizaste el versículo? No me lo memoricé. Oye, ¿no comentaste en el chat qué te habló Dios en los capítulos que quedamos de leer cada día? Oye, ¿le hablaste de Cristo a tu amiga por la cual oramos esta semana que le ibas a compartir, que ibas a hacer una cita para hablarle de Cristo? No le hablé. Oye, ¿cómo vas en tus pleitos en tu casa que te abriste con nosotros en confidencialidad? Y por favor, si alguien te confía algo, cierra la boca, no estés diciéndole, perdón que se oye fuerte, no estoy insultando ni ofendiendo, solo no abras tu boca para divulgar algo que se te confió en confidencia. Claro, a menos que esté en riesgo una persona o que haya maldad, alguna cosa que hay que reportar a las autoridades, pero le dices a la gente, no me confíes nada que sea comprometedor. Pero si es algo que te han confiado personal, guárdalo. Y tú no te abras con cualquier persona que no conoces tampoco. La confianza se gana y se construye. Y si alguien confía en ti, yo en mi vida como pastor sé un montón de secretos, de fallas, de pecados, de personas que han fallado, pero que se abren buscando mi consejo, mis oraciones, la guía de la palabra que les aconseje, y lo he hecho con amor y hasta el día de hoy he guardado eso. A nadie le he dicho. ¿Por qué? Porque es algo personal que me fue confiado, es algo muy privado, muy personal, y uno tiene que honrar a las personas. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, en el discipulado rendimos cuentas. Si alguien te dice, estoy peleando con mi esposa, no vayas a todo el mundo, es que están peleando, ¿no? Solamente pregúntale, ¿cómo vas en ser más paciente, más amoroso con tu esposa? No, pues esta semana, pues sí lo he intentado, estoy tratando de que el Señor tome control de mi carácter. Ojo, solo cuidado con el sectarismo como la Iglesia Internacional de Cristo. Hay una secta que fundada por un hombre en las universidades, comenzó en Estados Unidos, creo que fue en la década de los 70, si no me equivoco. Hace tiempo que no estudio de esa secta, se llamaba Kip McKean. Y se llama Iglesia Internacional de Cristo. Creen que el bautismo salva. Cuando yo era un joven, conocí a algunos de ellos en la Ciudad de México. Y muy persuasivos, se veían como hombres de verdad espirituales, porque enfatizan mucho el discipulado, la oración, la lectura de la Biblia, el rendir cuentas, cómo estás en tu vida. Y agarran esos pecados que la gente les cuenta y manipulan a la gente con eso. Es terrible, eso es horrible, espantoso. Las sectas destruyen la fe de muchas personas y destruyen sus vidas. Ojo, que esto del discipulado es algo donde no somos más que nadie, solamente estamos tratando de ayudar a otros, a animarnos, a ayudarnos. No es que si tú no estás en un discipulado, no eres un hijo de Dios. Si tú no me cuentas tus pecados, estás fallando, ¿no? Eso es horrible, eso es sectarismo. Las cosas en el discipulado son en amor, voluntarias, buscando el bienestar de otros. Es buscando que crezcamos en disciplinas espirituales, en la lectura y el estudio bíblico, en la memorización de las escrituras, en el evangelismo, en un cambio de carácter, en aprender a tratar mejor a nuestra familia, a la gente a nuestro alrededor. Es invitar a alguien a seguir un programa. Invitar a alguien a seguir un programa es fácil. Oye, ven. Te invito a la escuela dominical de mi iglesia, al grupo de estudio bíblico, pero invitar a alguien a tener una relación como compañeros de fe en Cristo no es tan fácil. Requiere vulnerabilidad, a abrir tu vida, tu casa, reunirte con 2, 3 personas, 2 horas a la semana, una vez a la semana, y estar al pendiente como hermanos en Cristo. Solo 2 de cada 10 hombres en las iglesias dicen tener una relación cercana en sus vidas y 6 de cada 10 mujeres. O sea que hay 8 de cada 10 hombres no tienen ninguna relación cercana, 4 de cada 10 mujeres. Y ahí es donde el discipulado es hermoso porque ayuda a las personas a crecer en la fe, a desarrollar amigos en Cristo. Debemos construir poco a poco trae resultados sólidos, dice el autor Greg Ogden. Construir poco a poco trae resultados sólidos. El modelo que propone es 3 personas que deciden trabajar juntas durante 1 año a 1 año y medio para formarse y hacer discípulos de otros. O sea, él propone ya sea
que te reúnas con 2 personas o con 3 personas. Yo creo que 3 es lo ideal, pero aquí les di un ejemplo. Si no encuentras mucha gente, te di un ejemplo de 3 incluyéndote a ti mismo. Pero lo ideal es que incluyas a 3 personas. Pero al terminar el discipulado con estas personas que te reúnes, con estas 3 personas o con 2 personas que te reúnes, el reto es que esas 2 personas discipule cada una a otras 2 personas. Vamos a ponerlo bajito, en vez de 3 vamos a ponerlo 2, que te reunieras con 2 personas. Aunque 3 es bueno porque si una de las personas falla, se aleja, de las 3 por lo menos queda una. Entonces eso es lo bueno de juntarte con 3 personas. Pero si no encuentras con 2 es una posibilidad y es el ejemplo que les voy a poner ahorita. Imagínate que te reúnes tú con 2 personas. ¿Cuántas personas estás discipulando el primer año? Solo a 2, ¿verdad? Solo 2 y nada más. El segundo año le dices a cada una de estas personas que discipulaste que por favor cada uno de ellos tome el hábito de constantemente estar discipulando, buscando 2 y 2 y 2. Terminan con 2, adoptan otras 2. Terminan con 2, adoptan otras 2. Supongamos que el segundo año ya no son 2 personas discipuladas. Ahora, si cada una, incluyéndote tú mismo, siguen discipulando otras 2, ya van a ser 6 personas siendo discipuladas. Al tercer año, si cada uno sigue invitando a otras 2 a un discipulado, van a ser 18 personas. El cuarto año, 54 personas. El quinto año, 162 personas. El sexto año, 486 personas. Y el séptimo año, 1,458 personas que están siendo y fueron discipuladas. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, en 7 años, solo 2 personas con las que empiezan pueden terminar siendo un movimiento de casi 1,500 personas que fueron discipuladas para Cristo. En un mundo perfecto así sería. En la vida real, tristemente no funciona así, pero por lo menos lo que dice el autor es que, o sea, en la mayoría de personas nunca vemos este fruto porque no tenemos este tipo de visión, es cierto. Esto dice el autor. Y dice que por lo menos vas a terminar discipulando 80 a 100 personas en 5 años. 80 a 100 personas con este modelo. La mayoría de personas nunca vemos este fruto porque no tenemos este tipo de visión. A mí me bendice mucho, me impacta lo que dice el libro, me inspira, no sé a ti, pero me inspira. Y a veces seguimos con la misma iglesia de 20 personas, 30 personas por años, porque no hay una visión de crecimiento y de discipulado. Y hay muchos factores, es un arte el crecimiento de la iglesia, lo vas a aprender en este seminario. Y te lo digo porque nosotros en la gracia de Dios crecimos de 40 personas a 400 personas. Sabemos lo que es el crecimiento y son un montón de factores que si te quedas conmigo en el seminario bíblico en línea los vas a aprender. En la actualidad, la mayoría de las iglesias están llenas de niños espirituales porque no hemos puesto en práctica el principio de construir poco a poco para obtener resultados sólidos. Es cierto. Definimos el discipulado cristiano, dice el autor, como el proceso que tiene lugar en una relación interpersonal de honestidad y amor durante un periodo de tiempo con el propósito de llevar a los creyentes en Cristo a la madurez espiritual, a ser más como Cristo. Debe suceder intencionalmente, no vas a suceder así de la nada, a menos que lo planees hacerlo. No hay jerarquías, esto me encantó, sino es un caminar junto a otros en Cristo como tus hermanos en la fe. Nos animamos, desarrollamos ponemos en nuestro corazón las disciplinas espirituales de la vida cristiana porque las estamos viviendo y haciendo, desarrollando hábitos de fe en un contexto de amor y humildad, enseñándonos a capacitar a otros a fin de que otros también crezcan en la fe. Bueno, ¿cómo ven? Tremendo libro, ¿verdad? Tremendo capítulo. Déjame tus comentarios, dime qué te impactó de este libro. A mí me impactó esto. Ver la multiplicación posible que puede haber y que no la experimentamos porque no estamos teniendo esta visión del discipulado. Dime qué te bendijo, cómo fue de bendición todo lo que hoy aprendiste. Espero que haya sido de mucha bendición. Por favor, haz las asignaturas, ve a seminariobíblicoenlinea.com, sigue la clase,
Comparte con otros, invita a otras personas a ser parte. ¿Quieres iniciar un módulo del Seminario Bíblico en línea en tu iglesia, con un grupo de amigos o en tu casa? Avísame, escríbenos en contacto para ver cómo podemos ayudarte y nos encantaría hacerlo. Te mando un abrazo fuerte, que Dios te bendiga, Dios les bendiga, queridos hermanos. Sigamos adelante en Cristo, porque Cristo viene y tenemos que estar preparados y vivir para Él. Todo lo que el mundo ofrece se desvanece, todo lo que Cristo nos da es eterno. Dios les bendiga.